Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete en su sección Seres en Construcción, historias de vida para reflexionarnos. Recuerda que en esta sección lo que buscamos es que a través de la historia de nuestro invitado, que hoy tenemos espacio de lujo con Julián Beltrán Pérez, que ahorita les voy a hablar quién es Julián Beltrán Pérez, para que ustedes vayan revisando cómo su historia de vida les va tocando, los va trastocando, pero sobre todo les invita a una reflexión en donde a través de su historia puedas darte cuenta si no solo coincide con su propia historia de vida, sino que te reta y te invita a descubrir, a desenredar algunos temas tal vez que tú traigas, porque hoy vamos a estar sobre todo dialogando a través de la pregunta, ¿se puede enseñar literatura? ¿Es válida enseñar la literatura o la literatura simplemente se respira? La literatura simplemente es una entrega a los libros. O no, hay que aprender literatura. De eso nos va a estar compartiendo a través de su historia de vida Julián Beltrán, quien estudió la licenciatura en letras hispánicas, no curiosamente, sino junto conmigo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fuimos compañeros hace muchísimos años, cerca de, no sé, como más de 20 años, yo creo, Julián. Y Sí, también es maestro en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de California. Ha estudiado un doctorado en crítica. Ahorita nos va a hablar sobre esta parte académica, pero lo que nos interesa más es hablarlo desde su propia historia de vida, cómo un chico muy jovencito decide acercarse a las letras, naciendo en Culiacán, igual que yo, en una ciudad que desafortunadamente está estereotipada solo o etiquetada a través de la cultura del narcotráfico, cómo dentro de esa cultura, tanto Julián como yo decidimos integrarnos a la literatura desde, bueno, ya nos hablará varios esfuerzos que tuvo que hacer para estar ahí. Y regresando a la pregunta, ¿la literatura se puede enseñar o no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo transpiramos la literatura? Y aunque tú no hayas estudiado literatura, aunque ni siquiera te interesen los libros, quédate, porque de lo que vamos a estar hablando es justo de las historias que aparecen en esos libros y cómo pueden invitarte a que te adentres en ellos o simplemente a que ya no quieras saber de los libros. No sabemos hacia dónde vamos a ir, pero vamos a fluir en esto. Así que cuéntame, Julián, ¿cómo te presentarías a ti mismo? ¿Como profesor de literatura? hola Glafira, qué emoción encontrarte así en esta faceta después de compartir toda la carrera de letras en la UAS, como bien lo mencionas, en una ciudad altamente relacionada con imágenes no muy amables con la cultura de la paz y como lo está ocurriendo ahorita, ¿no? Pero me da mucho gusto que dentro de lo bueno se conserven estas amistades de antes y de siempre y de encontrarnos en esta faceta, verte sana, con muchos proyectos y llena de éxito. Creo que es uno de mis más em, recuerdos amables que yo tengo cuando te toca terminar tus estudios e irte a trabajar a otra parte, ¿no? Yo soy profesor de literatura, yo me considero profesor de literatura. Estudié letras en un contexto donde no se confía mucho no se tiene muchas expectativas que un joven de menos de 20 años decida estudiar literatura para vivir, ¿no? Para mantenerse, porque nos dicen, yo creo que todavía, y creo que todavía lo siguen diciendo porque me lo han dicho mis alumnos, que alguien que estudia letras o filosofía se va a morir de hambre. Pues bueno, tengo 21 años impartiendo literatura y aquí estoy, y aquí estamos, y bueno, creo que eh, me ha dado mucho aquella decisión que yo tomé por el método de Descartes, yo lo llamo así, porque para mí estudiar literatura era revisarme para qué soy bueno, para qué no soy bueno
y pues no tenía yo un interés por nada relacionado con la ciencia o con los deportes, y lo que me gustaba eran los libros, era leer, escribir. Yo llevaba mi diario de chico, escribía, leía los libros de texto, los libros de texto que nos daban en la escuela. Yo me los leía antes de que nos tocara revisar la lección junto con el profesor. Yo ya los avanzaba, ¿no? Me gustaba, me acuerdo también a dibujar a los personajes o darle forma, ¿no? A lo que yo me imaginaba de aquello que leía. Y revisando en el tiempo ahora que gracias a esto, a este programa que tú provocas, este momento que tú provocas y a lo que me has invitado, pues creo que revisando sí tuve un acercamiento. Yo creo que nosotros, los niños que fuimos niños en los 80, tuvimos un acercamiento con un buen programa de estudio, porque yo me acuerdo que conocía a Lorca, a Oscar Wilde, a Cervantes, la picaresca desde los libros de primaria. Y aunque no conozcas en ese momento los géneros o qué autores estás revisando, creo que empiezas con un buen Ujú. discurso y un buen acercamiento a la literatura, ¿no? Aunque no tengas idea de lo que significa. Pero bueno, al paso del tiempo, cuando te toca preguntarte de qué vas a vivir, pues a mí lo que me gustaba era leer y escribir, y, y creo que ser profesor llegó después de ese Ujú. gusto de estudiar literatura. Ser profesor viene como una consecuencia o como un accidente, pero está bien interesante la pregunta que tú haces, ¿cómo enseñar literatura? Porque me lo sigo preguntando si lo he hecho bien o si así se enseña, pero así es, así lo hemos estado haciendo. Y bueno, Claro. Claro, ¿qué te puedo fíjate que decir de todas ahorita que esas? hablabas del método Descartes, ¿no? O sea, me llamó la atención porque, bueno, Julián me mandó algunas notas sobre qué íbamos a conversar el día de hoy y me habló de ese método Descartes que significa simplemente descartar para que no soy bueno, ¿no? Entonces, si Sí, les sirve a ustedes el método Descartes, no saben qué carrera estudiar todavía, independientemente de la edad que tengan, el método Descartes que creo que es bastante bueno, Julián, que es, ¿para qué no soy bueno? Creo que alguna vez yo me planteé lo mismo de otra manera, pero yo decía, sí, para los deportes hasta la fecha no se me da. Tampoco creo que las ciencias no me iban, sobre todo matemáticas me iba horrible en la escuela. Y decías algo que es importante, la materia de español tiene que ver mucho también en cómo nos la enseñan. En tu caso, por ejemplo, son los libros de texto, ¿no? ¿Cómo esos libros de texto a ti te inspiraron? A mí, honestamente, me daban flojera, pero creo que también tenía que ver con el impacto que das cuando enseñas esa materia. Te voy a decir por qué y ahorita tú me cuentas también si es importante en la misma docencia transmitir eso a los alumnos. O sea, estoy hablando de nuestra etapa donde no nos conocíamos, de primaria a secundaria, que a mí me acuerdo que la clase de español no me gustaba. En toda la primaria a mí el español no me gustó. Pero en la secundaria tuve una maestra maravillosa, mi maestra Marcela, que no se acuerda de mí, por supuesto, pero ella llegó, me acuerdo, a sustituir. Yo estuve en el Colegio América, Colegio de Monjas, y recuerdo que ella llegó a sustituir a la maestra titular de la materia de español en la secundaria. Lo diré brevemente porque esto está enfocado en ti, pero te quería compartir esto. Y también para que cada quien recuerde cómo le enseñaron español, porque eso va a significar mucho al respecto de si nos interesamos o no en los libros. Porque luego, ¿qué ocurre como maestros? Porque yo también en algún momento, ahorita no tanto, me he dedicado a la docencia. ¿Qué le transmitimos al otro? ¿No? O sea, si es solo un programa de, ok, hábito a la lectura, pero tú no lees, es muy complicado que le puedas transmitir eso al otro, ¿no? Y recuerdo, brevemente lo diré, que esta maestra que llegó, muy jovencita me acuerdo, que llegó nerviosa, nos puso a leer, nos contó la historia de lo que se trataba y decía, ¿quién le entiende? ¿Quién le ocurre algo? Y yo me quedé tan emocionada
que creo que fue la primera vez en la historia, en la secundaria, que levanté la mano así tímida, porque era muy, muy, digamos, introvertida. Y dije qué significaba la lectura y todos voltearon a verme así como esta que nunca habla, que no es de las más brillantes, le interesó una lectura. Y ella me notó en eso, me daba libros aparte digamos, de la materia, y ahí fue mis inicios en la literatura, ¿no? Pero, ¿cómo sería entonces, Julián, importante? Porque en algún momento, a lo mejor adelantándome y luego lo vamos a retomar, tú has trabajado con jóvenes, ¿no? Pero nos vamos Sí, a ir más despacio, ahorita voy a hablar de eso para no adelantarnos, pero esto que hablabas de tu experiencia ahorita como niño que le gustaba el español, ¿fue solo o sí hubo un maestro, un profe, una profe que te dijera el español es algo importante en tu vida? completamente, Glafira. Ahorita escuchándote, mira cómo tomamos una asignatura de diferente manera, cómo nos relacionamos con una asignatura, ¿no? A unos nos gustan o no nos gustan, y creo que eso es muy honesto, ¿no? De cuando uno es niño, o te gusta o no te gusta algo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver contigo mismo, con que te guste. Yo tuve Claro que tuve muy buenos profesores y me acuerdo de todos mis profesores de primaria porque a mí me gustaba mucho la escuela. Yo era un ratón de biblioteca desde siempre. Todavía mi mamá me cuenta eso, de que yo quería llegar temprano y a veces sin desayunar porque yo quería ser el primero siempre en todo. Entonces, me gustaba declamar. Entonces, creo que sí tiene todas las facetas de la lengua, del español, de la lingüística, me gustaba a mí. Entonces, los profesores, yo creo que les gustaba involucrarme. Yo los admiraba, yo miraba a mis profesores y creo que en algún momento sí me miraba yo como mis profesores, ¿no? No, a lo mejor Ujú, más adelante vamos a hablar cómo llegué a ser profesor, pero sí tenía ese referente de niño y se me hacía una figura muy amable, muy de acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que yo tuve muy buen acompañamiento y me dejé llevar por ese acompañamiento, pero también tenía mucho que ver con que a mí me gustara. Y yo escribía, dibujaba y declamaba la poesía y participaba en todo lo que me ponían. Tuve una relación con la escuela de mucho, de mucho compromiso de mi parte y de parte de la escuela hacia mí hubo una respuesta muy amable. Y hasta la fecha, les digo a mis estudiantes y a mis colegas, y mi papá lo menciona, que en realidad nunca he dejado la escuela, la FIRA, porque mm, como estudiante, como profesor, sigo en la escuela. Yo me levanto claro. todos los días para ir a la escuela y salgo de la escuela para ir a mi casa, sigo con los libros, sigo leyendo, sigo preparando los temas, las clases, y yo creo que tengo un involucramiento muy fuerte con las letras desde los 5 años, porque esa es otra anécdota que también nos Ajá, toca mucho a quienes estudiamos letras. Aprendí a leer antes de ir por mi hermano, que ya entró antes que yo a la escuela, y yo hacía las ujú, tareas junto con él. Entonces me llevaba un año y medio, entonces él entró primero, yo después, y ya para cuando entró yo ya sabía leer, entonces gracias a eso, o sea que siempre tuve mucha curiosidad por aprender y yo creo que sigo aprendiendo y me claro. considero más aprendiz, más estudiante. Siempre estoy Mm, aprendiendo. sí, sí, Estudié sí. desde la primaria hasta el doctorado y el doctorado me costó 9 años sacarlo, porque lo alternaba con el trabajo académico y ser profesor universitario no es cosa menor, es mucho Ujú, compromiso que tienes que estar muy atento, involucrado en muchas esferas, ¿no? La investigación, la docencia, en mi caso la creación también, en lo administrativo. Entonces me costó mucho trabajo, sobre todo por el tiempo y el esfuerzo, terminar el doctorado. No porque no sabía lo que quería, sino por el enorme esfuerzo que tuve que hacer para no dejar de trabajar y tener que ujú, estudiar. Porque llegó un momento en el que el doctorado y el trabajo se mezclaron.
se Ujú, involucraron tanto que yo encuentro mucho esa relación de literatura y vida o el ámbito laboral y la vida, como tú bien lo mencionas, porque se cruzaron. Si yo dejaba de estudiar, iba a perder mi trabajo, porque como profesor universitario tienes que tener un posgrado para tener la definitividad, ujú, para hacer carrera académica. Y si dejaba de trabajar, pues no iba a tener para pagar mis estudios. Entonces se volvió un compromiso enorme y, y sacarlo y terminarlo en 9 años fue incluso enfermizo, literalmente, ujú, porque me enfermé y todavía estoy en un proceso de recuperación y de sanación de todo el enorme esfuerzo que implicó leer, escribir y trabajar de las 24 horas al día. Entonces, mira ujú, cómo me conectó este episodio de niño hasta la ujú, universidad, porque claro. a partir de lo que tú dijiste, ¿no? Cómo depende de la relación que uno tenga con la asignatura, creo que eso te Ujú, va a marcar. Tú me has preguntado los momentos que marcaron mi vida y creo que ahorita que estoy hablando de eso, creo que eso fue lo que ujú, marcó, ¿eh? La relación que hayas tenido claro. la primera impresión, dicen que la primera impresión nunca se olvida, ¿no? Entonces, la primera impresión fue así, muy amable, de mucho aprendizaje, y me quedé ahí, me quedé ahí, me quedé en el buen término, pues, me gustó tanto que de ahí vivo, y es lo que soy ahora. Claro, porque justamente, fíjate, esto que decías un poco al principio, ¿no? O sea, es, esta relación que luego cuando es muy común que nos dicen a nosotros, bueno, tú y yo, decía hace un rato, estudiamos literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y claro que para poder elegir una carrera ya nos adelantamos un poco, ¿no? O sea, ya pasamos esa parte de cómo nos impacta el español de alguna manera con un profe, una profa de español, ¿no? Y desde esa relación o la odiamos o nos acercamos o nos da curiosidad, porque algo pasa, o sea, tanto en, creo que son muy definitivos la primaria y la secundaria. Para mí la secundaria al respecto del español fue muy importante, porque esa maestra, justo esto que dices que tú eras declamador, me llevó a declamar, o sea, que para mí era algo inusitado en mi vida, ella lo hizo. Entonces, ¿cómo en esta ciudad, Culiacán, que desde que tú y yo, niños de los ochentas, eh, yo creo que sabemos, pues el narcotráfico ha estado ahí fusionado, fusionado en todos los ámbitos. ¿Y qué ocurre? Que también es un acto de rebeldía decir, a ver, me puedo morir de hambre. Nadie casi en esta ciudad estudia eso, no es de las, es más, yo recuerdo que cuando llegué a letras, casi, casi me decían, pásale, pásele, inscríbase, inscríbase, ¿no? Sí, Porque si no nos cierran el changarro, ¿no? Entonces yo recuerdo que llegué a preguntar así como, ¿y aquí puedo estudiar letras? Y fue así, así nuestro maestro Sergio, lo recordarás, sí, y dijo, sí, claro, ¿ya te quieres increíble. inscribir? Y yo así como, no, todavía no tengo los papeles y yo sé que no importa, tú ven a clases y luego los traes. Entonces, fue así Siempre me como, pasó más o menos igual, ¿eh? sí, a ver cómo te pasó a ti. Yo, continuando con la misma línea Sí, del gusto por el Descartes, es que el método sí. Descartes funciona mucho porque como descarté que no me gustaba la ciencia, ni los deportes, ni la nutrición, ni nada, Ujú, entonces me gustaba leer. Cuando terminé la prepa, me acompañó una amiga de Culiacán que tú conoces, se ujú, llama Sheila, que estudié con ella en la ujú, prepa. Y ella estaba estudiando derecho y yo no sabía qué estudiar, entonces fuimos a ver a la escuela de letras, a ver cómo ujú, estaba, me dieron la información y también no tenía el certificado todavía de prepa porque pues todavía no te lo dan y ujú. me dijeron, no importa, ya quédese, estás aceptado. Sí. Entonces, aunque presume uno mucho, yo fui aceptado en la universidad, pero fue así. Sí, sí, no fue así como aquí en la UNAM, por ejemplo, que tienes que hacer un examen y hay gente que lo ha hecho muchísimas veces porque hay una demanda y una exigencia también. No, 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 yo esto nunca lo habíamos hablado, ¿eh?
cómo nos aceptaron en la escuela, fue así como: "Pásele, no se vaya, por favor, no se vaya, Es después verdad. después trae Sí, sus documentos", ¿no? Y entramos en un grupo que, pues, era muy diverso. Tú y yo éramos de los más jóvenes, tú, y yo y éramos otra muchos, ¿no? compañera. Pues, Sí, éramos 15. No, éramos muchos y luego se fue haciendo menos. éramos muchos porque, entramos en un tronco común con sociología e historia, Ya, es verdad, pero los sí, que íbamos a literatura éramos 15 y terminamos como 10 u 8, recuerdo. Y de como diversas 7, edades, sí, por ahí, de diversas edades. Había, me sí. acuerdo que yo las veía señoras, ¿no? Que ahora, pues, son de mi edad. Y recuerdo que nos llevaban de comer. Nos llevaban, o sea, a mí me decían, me acuerdo, la señora María Elena, gracias, señora María Elena, porque pude Oh, me llegar. acuerdo de María Elena, sí. María Elena me decía: "Ay, estás muy flaquita". Bueno, María Elena, no ocurrió, pero Ella era que muy buena para la lingüística. muy buena para la lingüística, y recuerdo que siempre me decía: "Ay, no, estás muy flaquita, te traje comida". Entonces, ella me llevaba comida, recuerdo que también, bueno, aprendimos nosotros mucho porque ellos ya tenían todo un bagaje que nosotros no, o sea, éramos estudiantes novatos de yo creo que menos que tú, o sea, después en otro momento contaré más mi historia, pero esto que estás diciendo, o sea, nos lleva a esto que también es importante y que resaltabas en algunas notas que me enviaste, donde decías, a ver, o sea, tú estudiaste literatura, te desarrollaste en la literatura y a lo mejor enlazamos un poco los temas, con una intención de ser escritor, pero al mismo tiempo ahí descubres tu pasión por la parte de la semiología, semiótica, de la crítica también, y me dices, empecé a convertirme en una especie de literato, ¿no? Y lo digo esto porque creo que mm, puedo decir tal vez que soy la única que se dedica a la escritura creativa de los que estudiaron literatura, Sí, porque tú te has dedicado más a la escritura académica, ¿no? a la docencia, sí. A la docencia de la escritura académica. Pero en la escuela de literatura no es una escuela para ser escritor. Y eso es algo que está híbrido ahí en la mayoría de las escuelas de literatura, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? A ver, abundemos un poco en estas historias, ya que entramos a la parte de haber estudiado literatura, porque, ¿qué pasa ahí, Julián? O sea, ¿cómo nos convertimos de estudiantes de literatura? Y a mí, acuérdate que no me acuerdo ni qué maestro nos dijo, como, a ver, no, y tú no sé si tú lo has dicho también. A ver, aquí no van a estudiar para escritor, para ser escritor, aquí van a estudiar para el análisis. Y para Sí, mí fue ahí un shock. sí. ¿Qué ocurre contigo? Yo creo que todos lo dicen, ¿eh? Es parte de esto de estudiar literatura, eh, de Ujú, de de esta formación que no yo reflexiono mucho cómo nombrarnos. ujú, Creo que decirnos literatos es para no decirnos que no somos escritores o que no somos profesores, porque yo no ujú, estudié pedagogía ni estudié docencia. Yo estudié una ujú, licenciatura en lengua y literatura hispánicas, ¿sí? Con la base que hemos venido comentando del español, porque me gustaba la lectura, me gustaba leer y escribir. Y llego a la escuela y, pues, obviamente no vamos a encontrar ahí un recetario para hacer una novela o un cuento, ¿no? ujú, Pero fíjate, resulta que yo me enamoré de la carrera allí, yo la descubrí, yo la fui descubriendo. A mí me gustó mucho. Yo soy como tú, Glafira, porque éramos de los más chiquitos y ujú, no tenía tampoco experiencia cultural del rollo. Sí, era que el ujú. poco ambiente cultural de Culiacán es ir a Difocur en ese tiempo, ¿no? En la biblioteca Gilberto Owen, en la Sí, que es biblioteca del el parque, Instituto cuando de estás en la Cultura primaria, ¿no? de Sinaloa. Ujú.
sí, ajá. Y pues sí, yo iba allí y de niño, ¿no? Y me Ujú, gustaba participar en talleres culturales y programas de radio, porque yo había conocido antes de entrar a letras a la señora Andrea Chavira, que fue nuestra compañera. Y yo ya la sí, conocía cuando yo estaba en primero de prepa, yo tendría como unos 15 años, 14 15 años, y yo hice un programa de ujú, radio con ella, pero allí de muchos niños, ¿no? Muchos adolescentes. Y cuando entré a la carrera, yo me enamoré de la carrera porque ahí descubrí la semiótica. ujú, Y la semiótica y la lingüística, creo que no era una escuela especializada en la lingüística. Me acuerdo que nos ujú, tocó un periodo también en el que muchos profesores se fueron a formación, estaban estudiando los posgrados, después sí, llegaron. Pero a mí, yo me enamoré de la semiótica y de la lingüística y yo reafirmé, dije, yo si no voy a ser escritor, voy a ser un buen lector crítico. Y el mm, análisis literario lo practiqué, pero lo fui adquiriendo a fuerza de calzador. Tengo que aplicar esta teoría ujú, y ahí conocí a Roland Barthes, a Propp, a Greimas, y que es lo que aplico ahora mucho porque doy clases de teoría literaria. Y creo que eso también a mí me marcó mucho ir descubriendo la carrera y cómo se conectaba estudiar letras con el poco ambiente cultural que hay en Culiacán o que había en Culiacán. claro, Y claro, Focur, la claro. Escuela de Letras y la Casa de la Cultura y la Escuela de Sí, Artes, y éramos los mismos que y íbamos el café de a las Woolworth. filas de la presentación del libro, 10 personas ahí, en las tocadas de los tianguis de rock, ¿te acuerdas? En los Sí, en sí, sí, calle, sí, éramos los mismos, ¿no? éramos Entonces los mismos. lo fui O los conectando del así. café. El café, los Sí, sí, cafés, sí. éramos Los éramos, cafés. Y jóvenes del café, ¿no? Íbamos sí, sí, sí. a los cafés. Entonces, creo que éramos muy poquitos y ahí lo ibas descubriendo. Al menos en mi caso lo fui descubriendo ahí. Ujú, El único interés de aquella materia de español que yo tenía en la primaria, ahí la redescubrí. Y curiosamente, fíjate, Glafira, que yo nunca me planteé ser profesor de español en una ujú, secundaria, en una preparatoria, porque, porque es muy, creo que ser profesor de ujú, carrera académica implica mucha vocación de ujú, tratar con niños, con jóvenes, con adolescentes. Pero sí me planteé en algún momento ser profesor de universidad. Y creo que ujú, eso fue un motorcito que me movió y me movió hasta conseguirlo. Tuve un objetivo muy pronto. Cuando antes de ujú, terminar la carrera, yo empecé a dar clases por azares del destino de un programa de servicio social que yo hacía en el ISJUDE. Conocí unas personas que ya daban clases, se usaba mucho dar clases en las universidades privadas que empezaron como el auge, ¿no? En los noventas. Entonces alguien me invitó, yo ya estaba en el último grado de la carrera y me invitó a sustituirla en una materia en lo que se casaba o se iba de luna de miel, no sé, así llegué yo a dar clases a la universidad. Por eso pienso que cambié mi mesabanco por el escritorio muy pronto y ujú, fue otro descubrimiento. No, yo he ido ujú. descubriendo las cosas sobre la marcha y he sabido disfrutarlas porque dice, pues si a esto me voy a dedicar, tengo que disfrutarlo, tengo que hacer que me guste. Y así Claro. fue, Claro, sí. fíjate, eh, solo a este respecto, regresémonos un poquito, y ahorita voy a retomar esto que dices de cómo empezaste desde la parte como no solo desde la enseñanza a los jóvenes, sino que te involucraste como con jóvenes desde que saliste de la carrera, ¿no? Ahorita quiero que hablemos de eso porque me parece muy importante. Pero, a ver, una pregunta que sí me llama la atención y que te quiero hacer es, ¿tú crees que en la misma escuela, o sea, por ejemplo, tú dijiste, ¿no? Llegaste a letras, ¿no? Yo incluso llegué a letras, no, no con la intención de escribir, pero descubrí que ahí me gustaba escribir. Eso sí lo descubrí ahí, ¿ok? O sea, no diciendo me voy a ser escritora, pero como yo ya había estudiado, en un, digamos, en un grupo de teatro juvenil, unos 4 años, yo entendía que yo era muy mala actriz y que a mí lo que me gustaba era el teatro, pero detrás, ¿okey? Entonces,
Yo llego a letras y descubro que en letras yo empiezo a descubrir que me gusta escribir teatro, aunque en letras, curiosamente, me dio miedo escribir, porque yo sentí que a mí me quitaron o me alejaron, ¿no? ¿Tú sientes que las escuelas de letras alejan a algunas personas a ser escritores? Porque así como tú me lo mencionas, eh, tú tenías ganas de ser escritor, lo tenías más claro que yo. ¿La escuela, la universidad te alejó o al contrario, descubriste algo que no, ahorita me nos lo contaste? Y si tú mismo, te voy a retar ahí, si tú mismo no invitas a los alumnos a que no sean escritores. Sí, qué buen punto, porque uno tiende a reproducir su experiencia. No, yo creo que una escuela no te puede quitar tu Ujú, gusto, tu vocación. Si a ti te ujú, gusta escribir y vas a una okey, escuela donde los profesores te dicen que ahí no vas a escribir, te sales, vas a escribir a tu casa. ujú, En mi caso, yo descubrí otras disciplinas, otros campos ujú, que me retaban más. Y tiene que ver con haber estudiado una maestría en ciencias sociales. A mí me retaba más la lingüística y la semiótica que los análisis literarios mm, o de la literatura ujú, española, de teatro, de los siglos de oro, por ejemplo, cuando llevábamos esas asignaturas, porque pues leía, conocía los clásicos de alguna manera, no era un experto ni un erudito, por supuesto que no, porque yo leía y a veces no sabía qué autores eran los que estaba leyendo, ¿no? Los que leí con más conciencia fueron los del boom, gracias a Andrea Chavira. En Radio ujú, Was nos ponían en la cabina de Radio a leer. Pero no, yo no creo que una escuela te mate el gusto por algo que tú traes bien arraigado. Yo creo que mm, uno tiene que aprender a defender sus gustos, sus intereses, su vocación. Yo no les digo a mis estudiantes que no escriban, yo les digo a los estudiantes que escriban y que busquen la manera de tallerear sus textos y que publiquen sus textos y que los metan a concursos, aunque los rechacen, pero que vayan mm, aprendiendo cómo es el vínculo de la creación o de la creatividad ujú, con la regla, con la norma, con la editorial, con el protocolo, pues, del concurso, que es que se vayan relacionando. Y ya sobre la marcha, ahora es diferente. Hay muchos estudiantes que escriben, la mayoría de ujú, mis estudiantes escriben. Y en el momento de cuando nosotros éramos estudiantes, ujú, creo que escribíamos, pero no teníamos el canal para la difusión de lo que exacto. escribíamos. Escribíamos en el cuaderno y y en No, la, no, en no, la no es cafetería, en el las Internet servilletas, no como. estaba como hasta ahorita. Sí, exacto. Ahora hay Ujú. muchos medios, muchos canales de difusión para tu obra, ¿sí? Sí, sí, Incluso sí. la materia, en el caso donde yo trabajo, hay una materia de técnicas editoriales y hacen sus libros y los presentan. Mm, Creo que mi experiencia más bien sirvió para apoyar la inquietud y no matar ese gusto y que los ujú, jóvenes no se decepcionen. Porque an lo que sí creo que nos mataban mucho en mi caso es que era muy difícil llegar a ser escritor, porque teníamos ujú, el estereotipo de Cortázar, del boom, pues, y era ujú. muy difícil ser como ellos, y yo sí en algún momento yo llegué a pensar: "No, no, yo nunca voy a ser como García Márquez ni como Cortázar", y eran nuestros referentes, ¿eh? Porque nos tocaba leer, Sí, estaban sí, vivos, sí. bueno, Cortázar no, pero García Márquez sí estaba vivo, nos fuimos al coloquio Ujú. de la lengua en Zacatecas, ¿te acuerdas? Y nos tocó formarnos con ellos, pero yo me sentía muy, Sí, muy sí, sí. chiquito, así como que nunca lo iba a lograr. Y yo creo que a lo mejor tiene que ver que me haya ido a la docencia porque pensaba que nunca lo iba a lograr ser escritor, ¿eh? Y hasta la fecha es Fíjate. algo que me sigo preguntando, escribo sin publicar. Ah, mira. Es que justo por eso te quería preguntar eso, porque a lo mejor en otras profesiones es igual, ¿eh? No nada más en letras. O sea, incluso en medicina, si podemos pensar una carrera que es más alejada, digamos, en cierto sentido, no, conozco a médicos que son muy buenos escritores, por cierto, ¿no? Entonces, digamos, Sí. alejada estereotipadamente,
en donde seguramente te pueden decir: "No vas a ser una eminencia, no lo vas a lograr", ¿no? Entonces, ¿cómo influye eso también? Te lo digo cuando nos dedicamos al esto que tú le dices a tus alumnos es importante, vayan, escriban en su casa, métanse a talleres, porque es incentivarlos. Claro, es otro momento con toda esta exposición a las redes sociales. Hay muchos alumnos que ya empiezan a ser booktubers y hablan de libros y se arriesgan, ¿no? O sea, cosa que a ti y a mí no nos tocó, pero que sí está esta idea de, en cualquier carrera, también dudar de lo que nos dicen los otros, ¿no? O sea, porque va a hablarnos desde su experiencia, ¿no? Diríamos desde Claro. una práctica, fenomenológica, ¿no? Desde la filosofía, pues va a hablar desde su ser en el mundo y tenemos que tomarlo desde ahí para decir, a ver, esto corresponde a lo que yo busco e insistir, porque efectivamente, o sea, pues no, ya no llegamos a ser García Márquez, eso me queda claro, o sea, eh, y que, pues no porque sea el éxito o no el éxito, sino porque también los intereses cambian y llega un momento en que yo dije: "No, ya a mí no me interesa ser García Márquez", o sea, ya pasó esa época, ¿no? En donde tenemos como esa mirada de vamos a hablar de eso, yo creo que es el final del programa, del éxito del escritor, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso Sí, porque tiene que ver mucho en cómo también nos construimos ahora en las escuelas, pero a lo que iba con esto es, eh, cómo nosotros recibimos del otro lo que nos dice, a veces no lo cuestionamos. Tú mismo explicas cómo, ok, a lo mejor yo no estaba tan seguro y lo que pasó fue que me moví y te lo estás cuestionando. En mi caso era como, yo no estaba tan segura, pero a lo mejor como soy Contreras, dije, pues ahora soy escritora, ¿no? Y sí, me vine a la Ciudad de México con esa intención y pues ahí, digamos, desde lo que se puede hacer aquí como escritor, en eso estoy, ¿no? Y no creo que con esa idea de éxito que hablaremos hacia el final, pero, pero entonces, ¿cómo también impactamos al otro, ¿no? O sea, ¿cómo tú mismo les puedes decir a tus alumnos esto, que es importante, ¿no? O sea, a ver, vayan, escriban, publiquen, y no necesariamente todo el mundo tiene que ser escritor tampoco, si no lo desea, si no está tan seguro, pero como cuestionarse, sí. ¿lo quiero hacer aunque todo me vaya en contra? Por ejemplo, ¿no? Perdón, pero me vas a decir algo. Es diferente, te escucho y me vienen una avalancha de ideas y de anécdotas, pero también cómo la relación de uno con la carrera y con lo que haces, que se convierte en parte de ti, dependiendo de cómo te vayas construyendo, cómo te vayan llegando las cosas y cómo las vayas tomando, ¿no? La figura del escritor que a nosotros nos tocó estaba llena de toda la parafernalia, el misticismo, la figura inalcanzable, y estaba muy conectado la parte clásica del autor, ese ser de inspiración, ¿no? Que voy a escribir en algún momento en el que me llegue la Ujú, inspiración, y si no llega la inspiración, pues como el autor con el artista, ¿no? Esa figura de ujú, el autor como artista, ¿no? Y ahora voy a decir algo que a lo mejor me va a comprometer mucho. Tú eres escritora y tu esposo también es escritor, grandes escritores. Ahora, en la enseñanza de la literatura, que es como el núcleo de todo esto que estamos aquí tratando de desmarañar, yo hubiera querido ser escritor, y yo me acuerdo como tú, si ujú, escribías y tallereabas, tú le buscabas. Yo creo que con los pocos recursos que teníamos al ser poquitos, uno tenía que buscarle, y tú le ujú, buscabas. Yo me acuerdo que escribías cuentos y los tallereabas. Yo iba a otro rollo en Causa Joven, me fui por ujú, otros rollos, ¿no? Entonces, yo les digo también a los estudiantes, escriban. La figura del escritor ya no está tan relacionada con esa mística. El ujú, escritor ahora, me refiero a estas generaciones de las plataformas y de las redes sociales, tienen esa posibilidad de explorar como algo de la vida cotidiana, escribir, ujú. y poner y colgarlo en alguna plataforma y que lo Sí, lleguen a claro. leer quien lo quiera leer. No es un lector dirigido, no es un público selecto, no es la presentación.
aunque todavía lo hay, que esos escenarios que se siguen aferrando a la presentación clásica del autor, donde ya se revuelven los nuevos con los grandes, con los consagrados, Ujú, como siempre, ¿no? Con las ferias del libro. Pero curiosamente, si yo hubiera querido dedicarme a la literatura, yo no hubiera querido ser de aquella literatura de la que yo leía, como esa mm, literatura, pero a lo mejor esa literatura ya no funciona allá ahora. Pero entonces lo que se está escribiendo ahora, mucho de lo que se está escribiendo ahora de lo ujú, nuevo, porque como profesor me he encontrado con muchísimas cosas, ya no me interesa ser a mí ser escritor de ese giro que tomó la literatura. Y digo que es muy delicado lo que fue a donde voy a ir, porque la historia de la literatura ha tomado un giro que tiene que ver con la historia del lenguaje y con la historia de esa figura ujú, del escritor que estamos mencionando, y cómo las editoriales han tenido mucho que ver, pues, el Seix Barral con el boom, ¿no? Ya ves ujú, cómo si tenías el premio, si te publicaba Seix Barral, ya eras, escritor del canon, ¿no? Y todo eso va cambiando. Entonces, no sería escritor ahora, pero tal vez porque descubrí que lo mío es, ser lector y enseñar, ujú, a enseñar o ujú, tratar de enseñar literatura. Y los escritores, pues ya creo que yo en mi caso digo, esa necesidad, creo que hace rato hablabas del éxito, creo que a mí ujú. sí me preocupaba mucho y creo que ya pasó, ya pasé por la edad de la punzada. Yo creo que eso de decir, "Ay, yo quiero aparecer en la portada y en la feria del libro". Sí, pero de otra manera. Creo que me fui por la por la escritura académica, como tú ya bien lo mencionaste. Entonces, yo hubiera encontrado el camino de ser escritor, pero a lo mejor me hubiera estancado porque hubiera seguido la línea de lo que todos querían hacer, ¿no? Claro. Después descubrí a Roberto Bolaño, y Roberto Bolaño era como ese. Redescubrir la Ujú, literatura como cuando yo empecé, porque en Roberto Bolaño estamos nosotros, tú, Glafira, yo y nuestros compañeros de la generación como personajes. ujú, Es el personaje que le faltaba a la literatura de los años 90, el académico, el estudiante, el poeta, la tertulia, el círculo de lectura, ujú, y me volví a enamorar de la literatura. Y ahora reencontré la literatura y estoy relacionando mi escritura con la vida, okey. como un rollo psicoanalítico, porque acabo de terminar un curso, un diplomado en escritura creativa donde estudié el doctorado y escribo cosas, pero no las publico. Lo único que publico son ensayos o análisis literario, y las tesis que hice de la maestría y del doctorado. Entonces, Ujú. algo ocurrió, algo pasó que ya no quiero escribir para publicar. Y ese es otro punto también del ser literato. Claro, claro, porque justo esta figura que decimos así como medio enrarecida del literato, ¿no? O sea, que es sí da clases, pero no estudió pedagogía, da clases, pero no es escritor, ¿okey? Hay muchos escritores que dan clases, ¿no? Pero a lo que voy es, eh, cómo nosotros mismos vamos también tomando elecciones que nos van llevando a caminos que a lo mejor vamos descubriendo que nos remiten a nuestros primeros deseos, ¿no? Ahorita que estás diciendo esto de, okey, a lo mejor toda esta trayectoria académica que tienes como profesor de literatura te llevó a una parte académica, pero ahorita que estás volviendo a escribir y a lo mejor dices: "Vale, puede ser que no publique", pero es como darle a ese joven su dosis de escritor que tal vez sigue estando ahí, o sea, como intermitente, en pausa, que ya lo digamos, en este juego que puedo decir del pasado, del presente, con nuestras estructuras internas de joven, adulto que podemos ser, o como se utiliza mucho dentro de la jerga psicológica, el niño interior, ¿no? Más bien psicoterapéutica. Hay un adolescente, un joven que quiere ser escritor, ¿no? Entonces, aquí yo muchas veces en la práctica de la terapia les invito a escribe, ¿no? O sea, muchas personas tienen esa idea de yo quise ser un escritor y ya se sienten como muy grandes y les digo, a veces
es como honrar a ese jovencito que quería y hazlo. Y me parece que en este sentido estás honrando al tuyo, más allá de si se publica o no como un acto terapéutico y como un acto también de darle nuevos significados a la escritura, ¿no? Pero si nos regresamos a tu historia de vida, ¿cómo se enlaza esta misma inquietud? O sea, ¿cómo rescatamos en este momento al joven, ¿no? Al joven Julián, a la joven Glafira, y les invito acá a que se traigan esos sueños de su adolescente o un adulto joven que decía, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr el otro, y que si no lo han hecho, o sea, así como lo estás haciendo tú Julián, hacer algunas cosas en el presente que nos recuerden a ese joven como para cumplir esos deseos no concretados y que no se queden muchas veces como frustraciones, ¿no? O sea, incluso en esta idea de quiero ser escritor, escribe hoy, ¿no? Lo publiques o no, como esto que nos estás diciendo tú, ¿no? Pero hablemos entonces de esa parte de juventud que teníamos todos estos sueños, ¿no? Donde ya habíamos salido de la carrera y que yo terminé literatura y me vine a estudiar a la Ciudad de México. Creo que me esperé como un año y medio, di clases de español, curiosamente, en un colegio religioso, en el Colegio Montferrand, di 2 años de literatura, en lo que me titulaba, y luego me vine a la Ciudad de México. Y bueno, o sea, dar clases de español también fue un reto en secundaria, a niñas, porque no había niños. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho ser una maestra como la que yo tuve en la secundaria dando ejercicios, la sacaba, recuerdo, como de su zona de confort, nos sentábamos en el piso, jugábamos a la literatura, leyeron, si recuerdo bien, Mujercitas y también un libro que tú me recomendaste de Julio Verne, creo que era La Vuelta al Mundo, La ¿no? vuelta al mundo en 80 días, me encanta. La vuelta al mundo en 80 días. Entonces, recuerdo que jugábamos, un poco las retaba también. Yo sin saber que iba a ser psicoterapeuta y me iba a dedicar a eso, ahora que lo pienso, pues ya traía como esa intención también de enseñar, de llevar a la literatura, pero también a la vida, como dices tú, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, eh, llegas al ISJUDE, que es el Instituto de la Juventud en Sinaloa, ¿no? Y a través de un programa que se llama Causa Joven, acompañas a una amiga a hacer un examen para jóvenes líderes en el campo social y tú dices, pues Eh, yo también lo hago. ¿Cómo fue eso? sí, cuando uno estudia letras como nosotros, tienes que agarrar las oportunidades como vengan, porque siempre tienes ese temor de no ser nadie, de no ser nada. Ujú, Entonces, yo ya había hecho, era muy inquieto, ya había hecho algunos programas de radio con Andrea Chavira en Radio UAS. Me acuerdo de uno que se llamaba Una puerta a la lectura, donde grabábamos cuentos. Por ejemplo, ahí conocí a Guadalupe Dueñas y grabábamos El Sapo, me acuerdo, y hacíamos efectos especiales. Y, y después un programa de jóvenes donde hablábamos de problemas de los jóvenes de nosotros, de los noventas, cuando ya fuimos jóvenes de ujú, los adolescentes de los 90, ¿no? De la sexualidad, del SIDA, del aborto, que era, ¿te acuerdas de lo que eran los problemas sociales a los que nos enfrentábamos, ¿no? Entonces me gustaba mucho ser portavoz. Yo creo que a mí me gustaba más mucho ser portavoz, servir como un canal para la comunicación con los jóvenes, ¿no? Fui un joven muy inquieto en ese sentido, fui un niño muy nerd, muy intelectual, porque eso me lo dice mi mamá, y fui un joven muy inquieto porque tengo esos, como esos antecedentes. Entonces un día fuimos a a ver, ya yo ya tenía la inquietud del servicio social, ya estaba en los últimos trimestres de la carrera, porque nos tocó por trimestres. Entonces acompañé a una amiga a una convocatoria para conformar una red de líderes de jóvenes que buscaba Causa Joven a través el IJUDE, más bien el IJUDE a ujú, través de Causa Joven. Y fuimos, nos hicieron un test escrito, una entrevista de lo que queríamos hacer en la vida, pero yo creo que a mí la literatura en ese sentido me estorbaba o me ujú, salvaba. Una de ujú, las dos cosas, porque pues yo hablé de la literatura, hablé de esto de los programas de radio que te digo, o sea, creo que mis inquietudes ahí pensaron que iban por otro lado y no quedé. Entonces no ujú, quedé.
se siente a los, que tendría, yo creo que ahí tendría ya como 20 a 21 años, y estábamos en el último grado, último año de la carrera, y Ujú, mis amigas sí quedaron, 2 amigas, luego llegó otra amiga, otro amigo, y ellos estaban contratados con una beca ujú, para ir y les daban dinero, y yo no quedé, y sí sentí como un fracaso a esa edad, no quedar, pues, que es lo que falló. Pero es donde te digo que hay que agarrar las oportunidades como vengan. Yo tenía que hacer ya mi servicio social. Entonces, en Causa Joven había una revista, y yo pregunté quién la escribía, quién la hacía, etcétera, y ya les dije que estudiaba literatura y que me gustaría hacer mi servicio social en esa revista. Y pues bueno, me dejaron hacer el servicio social en la revista, y yo era como una especie de editor de los textos de jóvenes, la edad política es de 12 a 29 años, la edad política de ujú. juventud. Entonces corregía los textos, editaba, y me aventé a escribir unos poemitas míos que ahora los veo y digo, qué bueno que que no me dediqué a la poesía. Entonces, cuando ya registré mi servicio social, con la carta y todo, con la escuela, y hice una memoria de servicio social porque hice la revista, me involucré tanto en la revista que terminé siendo el editor de la revista, y hasta le cambié de nombre a la revista, y hice una convocatoria para cambiarle el nombre, otras secciones nuevas, más Ujú. presupuesto, bueno, conseguí un montón de cosas. Entonces, cuando terminé mi servicio social, me contrataron a mí, me contrataron Mm, para iba a cambiar el sexenio también, y ya ves que se van los empleados de confianza y llegan otros. Entonces me contrataron para un departamento de comunicación, algo así, junto con otra compañera que ya había conocido ahí. Y bueno, pues ya me contratan, y yo termino pagándoles la beca a mis amigos, porque ya ahora yo estaba dentro, y eso fue un gran claro. impulso para mí, porque desde de sentirme derrotado, eso me marcó mucho también, Glafira. Mira qué bien cómo las palabras van engarzando el recuerdo, ¿no? Y va saliendo la historia de vida. Y yo ahí me quedé, me contrataron, me pusieron un uniforme, una camisa con un logotipo de cambio a Instituto de la Ujú, Juventud, porque se separó el deporte y la juventud, que se hizo el ISDE y el ISJU, y ujú, yo me quedé en el ISJ. Y ahí también sacaron convocatorias para logotipos. Yo ya impartía clases en la Universidad Casablanca, y la convocatoria la sacamos en Casablanca porque había una carrera de diseño gráfico, la gana un estudiante de ahí, ujú. un estudiante como de tercer semestre, y no sé, empiezo como a conectar ahí a mi vida de editor, de escritor, de profesor, y todo, Claro. con la política, pero pesó mucho esta parte de la política, y se politizó mucho el asunto. Creo que otra vez apareció la escritura, y por eso te digo, la literatura me salvó Ujú, de no dedicarme a la política, porque no, pues es algo que descubrí que no era para mí, no, no me gusta, es para otras personas, pero al mismo tiempo me quitó esa beca que les dio a mis amigos, pero me dio un impulso. Y esto claro. fue como un hallazgo para medir mis propias capacidades, y llegué ahí, aproveché la oportunidad, y la tomé como viniera. Y creo que es lo que sigo haciendo ahora, agarrando las Ujú. oportunidades como vengan. Es que eso que comentas, fíjate que yo creo que nos puede llevar a la reflexión también a quienes nos están escuchando, porque inevitablemente, tu historia me toca y me lleva a mi propio recuerdo, ¿no? O sea, como yo decía, aunque no hayas estudiado literatura, aunque no te dediques a esto, aunque ni siquiera te haya interesado en un momento de tu vida estudiar una licenciatura, algo que tú has mencionado y que me parece que está muy, muy asentado en tu historia de vida, es esta búsqueda y esta inquietud, que se puede resumir con insistir, ¿no? O sea, eh, Completamente. sí, Foucault nos habla, por ejemplo, de la epimeleia se auton, que es el cuidado de sí, la inquietud de sí, ¿no? La inquietud, o sea, ese movimiento de la existencia que nos lleva a esa búsqueda. Nos equivoquemos o no nos equivoquemos, sobre todo en esta etapa, hay como mucho más sentido de arriesgarse, ¿no? Hay mucho más sentido, así como nos estás contando, ahorita lo voy a enlazar con una historia que tú no sabes o que no sé si recuerdes. De hecho,
Pero es esta invitación a quienes nos están viendo o escuchando, detente, de hecho, ponle pausa a esta charla y pregúntate cuántas cosas dejaste de hacer y no insististe, porque todos tenemos, ¿no? Ahorita estamos hablando de nuestros éxitos, digamos, éxito entre comillas, ¿no? De nuestros logros, de nuestras inquietudes, pero Y de hubo lo que nos muchas. costó llegar. Exacto, y de lo que nos costó llegar, ¿no? O sea, pero porque de alguna manera es este camino de insistencia ante el que te dice: "No, aquí letras no, te vas a morir de hambre". ¿Cuántas veces te dicen: "No estudies eso porque no vale la pena", o "No te dediques a eso porque no vale la pena"? Pero llega un momento en que insistes. Y si ese joven que nos hemos traído del pasado al presente, tú le pones pausa y hablas o dialogas con él, le dices: "No lo hice en ese momento, pero lo puedo hacer ahora", creo que es como justo empezar a sanar esas heridas que se quedaron ahí, ¿no? Lo voy a hacer ahora no de la misma manera, pero a lo mejor leo más, a lo mejor me voy a un viaje, a lo mejor tengo 60, 70 años y empiezo a estudiar una licenciatura porque sí, porque no, porque nunca es tarde, diríamos, porque le estás respondiendo a ese joven, ¿no? En este caso, lo que yo veo de Julián es que es un espíritu inquieto y que va a insistir y que creo que por eso también somos amigos, porque nos mueve mucho esta inquietud, esta búsqueda, ¿no? Esta inquietud de sí, ¿no? Como le llama Sí, Foucault sí, a esta hemos sido idea de, sobrevivientes, Glafira. exacto, a esta idea de estar conociéndonos. Somos esos que van buscando y buscando sobrevivientes, como bien dices, Julián, y ahí te va la anécdota para enlazarla con esto de la inquietud, de insistir, ¿no? Que te preguntes, ¿no? Si eres un jovencito y nos estás escuchando, pues insiste. Insistir no quiere decir échale ganas. Esa frase a mí no me gusta tanto, el echaleganismo, porque tiene que ver mucho más con insiste según la circunstancia en la que vivas. Y a veces no por echarle ganas va a funcionar, pero tú insiste. Tú insiste, eso para mí es diferente echarle ganas, ¿no? Pero justo ahorita que hablabas del Instituto de la Juventud, yo recuerdo que una vez fui a buscarte al Instituto de la Juventud. No me acuerdo qué íbamos a hacer, algo que íbamos a hacer juntos, o a lo mejor ir al café, yo creo, o algo así. Íbamos a Gulbor al café porque no había muchos cafés, ahora hay muchos en Culiacán, pero antes el café intelectualoide o culturoso era el Gulbor, no había más. Después ya abrieron un café el Casino de la Cultura, otro café en el mismo Instituto de la Cultura, pero era el Gulbor, porque aparte éramos pobres y ahí nos rellenaban el café, salíamos Muchas así, veces. temblorinos, ¿no? Y recuerdo que fui a buscarte. Y llegué y había una audición para pertenecer al programa de radio de Causa Sí, Joven. Y sí, entonces ya me tú estoy acordando. no había celulares, no teníamos dinero para celulares, porque existían unos ladrillones o unos chiquitos, pero que no nos daba. O sea, ahí era buscar, oye, vengo a buscar a Julián. No, está ocupado, espéralo. Ok, Qué bueno, ya. bonito, qué bonita época. Sí, 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 me acuerdo que espéralo. Y yo te esperé, pero vi en la audición ahí y dijeron, ¿alguien más? Y yo así como, ¿yo? Y entonces fue curioso y bueno, curioso al mismo tiempo, pero recuerdo que fue así como, habla de un tema, y yo pues, había mucha gente ahí, o sea, no éramos pocos, seguramente éramos como 30, ¿no? Y ya alguien más, dije yo, ya estoy aquí. ¿Y de qué vas a hablar? Y yo, "Mm", y dije, pues de que hoy se conmemora el asesinato de Colosio. Y Ah, ha pasado un año, me acuerdo, ya no me acuerdo cuántos, ¿no? Y yo empecé a hablar, ya ni me acuerdo qué, que cómo nos había movido y que no sé qué, no sé qué dije, pero total que yo quedé. O sea, yo quedé y duré un año en el programa de Causa Joven Radio, sí, ¿ok? sí me estoy acordando. ¿Ya te acordaste? Pero a lo mejor no te acordabas que yo Sí, fui a sí, esperarte, ¿ok? Entonces sí, también ahí es y como, yo me acordaba que vivías por ahí cerca, ¿no? sí, 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 vivía por ahí cerca. Porque fuiste como sí un par de veces, pero sí me acordé, no me acordé de esa anécdota de la espera, pero sí que fuiste, perteneciste como un año al programa de radio.
Sí, pertenecía al de programa de Causa radio Joven. y lo que les quiero compartir con esto al respecto de y enlazando tu historia es, tú vas acompañando a una amiga, haces el examen, finalmente te haces miembro del programa, aunque al primero principio no pasaste el examen, pero dijiste: "Yo me consigo una beca", te la conseguiste, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues también hay que agarrar la oportunidad. A veces tiene que ver con tu ser espontáneo, ¿no? En donde dices, pues de aquí estoy esperando a mi amigo, pues yo hago la audición y ¿qué puede pasar? Que me digan que no, o sea, ya no me interesaba aparte, o sea, fue como muy raro eso en mi vida porque fue así como, pues aparte yo nunca en mi vida había hecho locución, no sabía, había acompañado en mi servicio social, creo que todavía ni entraba al servicio, no entraba al servicio social porque el servicio social lo hice en Radio UAS, que fue justo hablando de libros en un programa de radio y fue gracias a que yo tuve la experiencia de Causa Joven. Pero no Ah, me acordaba de eso, fíjate. Entonces, a lo que voy con esto es que a veces se toman las oportunidades. A veces dices: sí, "¿Y si lo hago?", ¿no? que es similar porque, insisto, era lo que había y lo agarramos lo que había. Ujú, ¿Te acuerdas? Estudiábamos con gente mayor sí, sí, sí. y hace rato que decías, tengas 60, 70 años y descubres o esta oportunidad para hacer lo que te gusta, hazlo. Yo he Ujú, tenido estudiantes grandes de 60, 70 años y me ujú, acuerdo que nosotros nos formamos en un salón de clases con personas muy grandes que ujú, ya tenían otra carrera y nosotros 2 no teníamos otra, era nuestra primera carrera. ujú. Y creo que era lo más raro ir de la prepa a estudiar literatura. ¿Quién Claro. se le ocurre estudiar Ujú, literatura saliendo de la prepa? Estudiabas literatura cuando ya tenías otra ujú. carrera, solvencia, un empleo, y pues ahora sí voy a estudiar literatura para escribir. Yo creo que de ahí viene el rollo, ¿no? Que estudiaban literatura para escribir. Pero nosotros Sí, éramos una generación que queríamos estudiar literatura para vivir. Y oh sorpresa que te encuentras con toda sí, sí, esta sí. tradición, todos estas barreras, y de ahí nuestro espíritu y nuestro carácter, decir, pues ya estoy aquí, ahora sortear todos estos obstáculos y agarrar las cosas como vengan. Y mira, esa anécdota que engarzaste con la audición, con la beca, con el programa, Ujú. y que luego hacer tu servicio social, cómo nuestras inquietudes las canalizamos para que sirviera un trámite y terminar la carrera. Eso para mí Claro. al menos significa, Grafira, que ahora voy a terminar la carrera, no me voy a salir de la carrera, la voy a terminar y con mis inquietudes que yo tenga, así la voy a hacer. Y agarramos lo poco que había. Sí, sí, sí. Y Sí, bueno, a ti tú dices incluso que a ti te pagaron después de haber trabajado ahí. A mí en Causa Joven, por supuesto que no me pagaron nada, o sea, no era esa intención, pero gracias a eso yo hago mi servicio social, luego en un programa de radio hablando de libros, así me titulo, ¿no? Porque hago una memoria sobre eso, escribí como 60 páginas, una relatoría, bueno, nos graduamos realmente por promedio tú y yo, porque éramos nerdillos, ¿no? Pero resulta que yo hago una memoria como parte del servicio social, me salen como 60, 70 páginas y me dice la persona de ahí de titulación, oye, ¿por qué no la imprimes y la entregas como si fuera una memoria de tesis? Entonces yo tengo sí, una memoria de tesis ahí, ¿no? Porque justo es, sí, no lo hice para titularme así, pero yo aproveché que era otra vez una referencia a hacer una bitácora de vida, ¿no? sí, yo igual hice una memoria de tesis y, y fue una opción de titulación después de cuando presentamos la memoria, porque también escribí un libro como tú y puse fotos, Ujú, una buena experiencia como de servicio social. Y creo que a mí sí le pusieron, no me acuerdo quién, que sí fue ujú, una opción de titulación para que me preguntaron, porque tenía el promedio ujú, para titularme por promedio, como bien lo dices,
pero me preguntaron si quería poner esa opción para que se viera que Mm. sí, que existía esa otra opción de titulación, y es por memoria por memoria de tesis, una cosa así. Ah, fíjate que a mí no me dieron esa opción, pero bueno, Sí. enlazando esto de la idea de la juventud y regresando justo a cómo tomar esas oportunidades, así como nos vas narrando, pues tú vas siendo profesor, académico, te vas metiendo a esto, y ya cuando tú llegas a la docencia, ¿no? O sea, ya estás en la Universidad de Baja California, te mudas después de pasar una serie de peripecias, que tendríamos que hablar unas 3 horas de ellas, porque está vinculado con la parte económica que efectivamente, pues es necesario tener por lo menos sobrevivir, ¿no? Para poder seguir insistiendo en la parte literaria. Tú llegas, empiezas ya a ser maestro, tienes una asignatura, te ha costado llegar a tener base, definitividad, y digamos que llegas y hay maestros, perdón, alumnos que entran con esto, regresando un poco al tema y enlazándolo con esta historia de vida, ¿no? O sea, tienen la intención de que los vas a enseñar a escribir, pero no solo eso, quieren ser famosos. Cuando yo ¿Cómo te topas con eso? cuando llego a Tijuana, Ajá, yo había hecho algunas cositas en Culiacán, y creo que yo ya, por un lado, estaba desencantado, y por otro ujú, lado, sentía que me merecía el mundo, ujú, como cualquier joven de 20, tenía 26 años ya, pues, ahora, ujú, 26 años, pues, en realidad estábamos muy chiquitos. 26, 27. Y yo había hecho eso que te comentaba, radio, ujú, había sido profesor. Incluso yo había formado un currículum para entregarlo al Congreso. A mí me propusieron para el Premio Estatal de la Juventud en el área cultural, una cosa así, porque también se usaba mucho. Algunas ujú, amigas de nosotros ganaron ese premio, que también lo ujú, impulsaba el Causa Joven. Entonces, ujú, yo me di cuenta que siempre estaba atrás de, del impulso, pues, de talentos, de ujú, jóvenes, porque me tocaba organizarles la conferencia, la presentación, la rueda de prensa al gobernador, a la directora del Instituto de la Juventud. O sea, estaba muy involucrado en eso, con gafete oficial, entrábamos a recintos con el gobernador, en ese tiempo era Juan S. Millán, y yo sentía que había hecho una trayectoria, pues, y ujú, incluso intenté impartir clases en la escuela de artes, de investigación, de investigación, métodos de investigación adaptadas a la pintura, ¿no? Pero pues no se pudo porque las políticas de la UAS pues eran otras, y yo apenas iba comenzando, ¿no? Tenía que hacer ahí más, picar más piedra, ujú, yo creo. Entonces, cuando vine a Tijuana, sentí que mis posibilidades en Culiacán se habían terminado. Incluso unos profesores de la Escuela de Artes me dijeron, porque ahí tenía como 25 años, y pusieron un oficio en la puerta de artes con mi nombre, así yo apenas quería formarme una figura, hacerme de un nombre, y dijeron que yo no podía usar las aulas de la Escuela de Artes para impartir clases porque no estaba sindicalizado, y eso me afectó, como que como me sentí traicionado en mi propia eh, tierra, no sé, en mi propia ciudad. Pero bueno, después me di cuenta, pues había que iba empezando, había que pasar ujú, por muchas situaciones, pero el caso es que me fui a Tijuana, me vine a Tijuana, ya tenía yo familia en Tijuana, y, y yo quería irme por el lado de la prensa. Fui a algunos ujú, periódicos a trabajar, a buscar trabajo de reportero, porque también tenía la experiencia con la prensa ya a través del Instituto de la Juventud. Y no se dio por ese lado. Entonces, una vecina me invitó otra vez, como en Culiacán, a que le cubriera un interinato ujú, al Cobach. Entonces entré con una materia, con una asignatura, por unos meses, fue en octubre, me acuerdo. No se me olvidan las fechas porque me marcaron mucho. Entonces, en enero yo ya iba a terminar mi contrato, y ya iba a hacer otras cosas. En ese tiempo yo estaba pensando hacer una maestría. Y no, pues me quedé en Cobas, y me dieron más materias, y estuve 8 años como profesor
de preparatoria, como impartiendo etimologías grecolatinas, español, taller de Ujú, lectura y redacción se llamaba, pero yo seguía insistiendo, otra vez la palabra insistir, Glafira, que ha ujú, salido mucho. Y yo seguí insistiendo en la UABC, en la Facultad de ujú, Humanidades, llevé mi currículum, porque pensé, si me voy a dedicar a la docencia, yo quiero ir a la universidad, que sea en la universidad, como te dije al principio, yo me veía como profesor de literatura, pero en la universidad, porque para ser profesor de prepo de secundaria, creo que se requiere vocación. Y además en Sinaloa ujú. traemos mucho la tradición de que ser profesor es ser normalista. Los que estudian en la Es normal son cierto. los profesores. Ujú. Los Sí, que sí. estudiamos licenciatura no somos docentes. Entonces me viene mucho a mí la etiqueta de profesor por eso, me considero Ujú, profesor también por eso. Entonces al año de estar en el COBAS me hablan de la Facultad de Humanidades y me dan la oportunidad, me dieron la oportunidad de impartir lengua, literatura española y de ahí para acá, ahí estoy, ujú, hice carrera, entre estudiar la maestría y ahí me ujú, formé ya como un profesor con más conciencia y más responsabilidad de decir, ujú. ahora sí esto es lo que voy a hacer y aquí me voy a anclar para formarme. Empecé a tomar cursos, hice la maestría y luego el doctorado y me involucré en un mundo de cosas que implican ser Ujú. profesor universitario. Okey, entonces, justo cuando llegas ahí, eh, me gustaría que nos compartieras esta idea de ya no eres el jovencito con esos sueños, como cuando entramos a letras, ¿no? Pero ahora tú eres el que está del otro lado, ¿okey? Y que ves a esos jóvenes que ya son de otra generación, con otras herramientas, ya mucho más abierto, todo lo de las del Internet, redes sociales, etcétera, y te topas con la idea de que están ahí porque quieren ser famosos, quieren tener éxito, ya no les interesa leer a los clásicos. ¿Qué pasa con Y eso? me costó muchísimo trabajo descubrir el desencanto conmigo mismo. Y pasé Ujú, por un desencanto. Y al no querer yo ser profesor, yo me resistí a ser profesor de prepa o de secundaria porque, insisto, no ujú, sentía la vocación. Pero cuando me encontraba con en estos inquietudes, yo me acordaba de lo que había implicado para mí, para nuestra generación, pasar por esas inquietudes y, y dejar una parte de tu piel en el intento, porque dejaste mucho, deja uno mucho en el intento. claro. Entonces, creo que hubo un momento en el que yo no creía, ahí fue cuando yo no empecé a pensar que no se puede enseñar literatura. Creo que me metí en la regla, en la norma de la escritura, taller de lectura y redacción, la etimologías grecolatinas, empecé a ser como un docente al que me resistía, pero había matado un poquito ese espíritu creativo y creo que lo Ujú, transmitía también a los estudiantes porque les ponía los pies en el suelo de una manera muy cruda, muy ujú, realista y les ujú, decía, esto es lo que hay y esto es lo que tienes que agarrar ahorita, es lo que tienen que hacer ahorita. Es la literatura, a la literatura no se llega ujú, por este camino. Si quieres escribir, aquí no te voy a enseñar a escribir, no te vamos a enseñar a escribir un poema o la novela. Y los jóvenes me daban el poema para que yo lo leyera, así lo leía, pero era muy exigente con la regla, con la norma. Creo que lo que yo estaba evaluando en ese momento no era lo creativo del ujú, estudiante, era el apegarse a una estructura ya canónica, un tanto, digamos, obsoleta, y entonces yo empecé a volverme un profesor un tanto más sarcástico, empezaba a decirles no va por ahí, empezaba como ser un profesor recién llegado, todavía no tocaba los 30 años, estaba recién llegado de una ciudad a otra, entonces empecé como a involucrarme en ese mundo académico donde eres el profesor que los estudiantes siguen
porque tiene que ver el entorno de al que llego, del que vengo al que llego, que se parecen mucho Ujú, en la identificación con la violencia y el narcotráfico, etcétera. Entonces, uno llega y tienes que ser, duro, tienes que seguir resistiendo, ¿no? Entonces, esas formas de hablar y de decirles, de plantarlos a los adolescentes o jóvenes en la prepa a la realidad, eso era muy particular, muy singular y marcó mucho mis formas de impartir la clase porque era muy realista, enseñaba los contextos, enseñaba las situaciones reales de desempleo, de pobreza, de migración, de ujú, narcotráfico aquí en Tijuana, y eso lo iba sorteando todos los días. Entonces nos encontrábamos me encontraba un tipo de jóvenes en el salón de clases, pero ya era muy diferente a lo que yo me iba a ujú, dedicar más adelante en la universidad, y creo que fue como un parteaguas donde ellos me buscaban a mí por esa identificación que sentían de de estar resistiendo en un mundo donde lo laboral no es seguro cuando egresas de una carrera y no sabes lo que ujú, te espera afuera, y yo lo tomé como mi bandera lo canalicé a revelarles de alguna manera ujú. lo duro de la vida, porque del contexto en el que veníamos y al que llegué, pues se parecían tanto. Creo que a diferencia del tuyo, que saliste de un ambiente, pero encontraste otro, más cultural, no sé, pero en el caso mío Claro. fue así, muy crudo, muy de la realidad, Ujú, muy enfrentar, esto es lo que hay y esto es lo que es, y lo conecté mucho con mi ujú, encontronazo con el adolescente. Y yo pensaba, nosotros no la tuvimos fácil, yo no la tuve fácil, no la tuvimos fácil, y creo que eso les decía yo mucho, no la tuvimos fácil, y esto es duro, esto es difícil, y aquí se viene a aprender, y creo que en algún momento sí pensé ser un profe estaba convirtiéndome en el profesor que no de que no deseaba ser, claro. algo así. Sí, sí, fíjate cómo esto, por ejemplo, el mismo sistema, cómo te va llevando a que justamente te conviertas en ni siquiera creo que lo que nosotros vimos en letras, sino curiosamente en querer aterrizarlos a ellos, ¿no? Porque de alguna manera, en algunas de las notas que me comentaste, o sea, esta intención de estoy aquí porque solo busco éxito, porque, a ver, no quiero leer tal cosa. De hecho, no eres el único a quien le he escuchado, porque tengo amigos que también dan literatura en otras escuelas del país, que me han dicho que los alumnos de literatura no leen, no leen. Entonces, Desafortunadamente sí es. ujú. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de, digamos, de personaje que armaste para dar letras? No sé si también era necesario aterrizarlos, pero por lo menos a ti te funcionaba para que ellos se aterrizaban y que al mismo tiempo, o sea, no sé si tú te aterrizabas con eso, ¿no? Y te recordabas, o sea, a ver, estoy en un lugar violento en donde más allá de voy a jugar a ser famoso y a ser escritor es, a ver, aterrízate, porque aquí, o sea, o vas a dar clases si quieres apostarle a esto, o sea, tienes que tomarlo en serio, ¿no? Más allá de esta idea que decías hace un rato, ¿no? De ser alguien, ¿no? O sea, aquí no puede ser nadie. Quieres ser alguien. Entonces, juego a que estoy en la escuela de literatura, ya no me conecto con la literatura, ya no leo, ya vengo y tampoco, si quiero hacer un poema, leo a los clásicos de la poesía, ni me interesa saber de dónde viene el verso, solo escribo ocurrencias y pensamientos y las publico y me dan 10,000 likes y entonces siento que ya soy poeta y de alguna manera ya ese lenguaje también nos está cambiando a nosotros mismos, que ya no somos unos jovencitos, para decir, la poesía se está cambiando y tal vez ellos están haciendo esta nueva poesía y nosotros tenemos esa idea de aterrizar hasta donde podemos, ¿no? Porque esto fíjate que me recuerda mucho a un filósofo que yo admiro, que es un filósofo vivo surcoreano que se llama Byung-Chul Ha,
que nos habla de una sociedad del cansancio, ¿no? Esta sociedad que Claro. quiere, todo, Mm. todos quieren ser exitosos, todo mundo quiere ser alguien, todo mundo empieza una carrera de autoexplotación constante. Tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, tengo que hacer esto, incluso subir, si no subes una publicación hoy, ya nadie te va a ver, te dediques a las redes o no. Entonces, también creo que estos jóvenes no la tienen en otro lado más fácil que nosotros la teníamos. O sea, tú y yo a lo mejor no teníamos tanta dispersión, tanta distracción, no teníamos esta idea de, a lo mejor vivíamos el sueño todavía del escritor romántico, pero ellos están aterrizados en una sociedad hiperconsumista, ya no solo consumista, hiperconsumista, en donde es necesario que si estás leyendo, le tomes una foto y la subas a las redes sociales, termines el libro o no. Y tú y yo a lo mejor nos íbamos al café a que nos regalaran café para terminar de leer, ¿no? Y creo que hay ventajas y desventajas de los jóvenes de ahora que están estudiando literatura, pero enlazándolo con esta idea de una sociedad del cansancio, ya estamos en este autorrendimiento, que seré alguien, si no soy alguien, ya no me defino, por la manera en la que me reflexiono, sino por la manera en la que me dicen que soy. Entonces, también creo que no está tan sencillo estudiar literatura a como la teníamos tú y yo. No sé si lo sientas así. Nosotros, yo creo que de alguna forma se nos atravesó en el camino, se nos puso ahí en el Ujú, camino la escuela y como hemos venido comentando, lo tomamos, ¿no? Se nos presentó y lo tomamos. Parece que la ujú, escuela se nos atravesó en el ujú, camino. Ahora es diferente. El mundo de los jóvenes tienen un panorama muy desalentador. ujú, Es muy difícil a lo que ellos se han enfrentado. Y yo lo que más he observado es la pérdida de la capacidad de asombro. Yo creo que al estar todos los días, conectarte y ver muchas salas al mismo tiempo, tener información de todas las disciplinas al mismo tiempo, conectarte con muchas personas al mismo tiempo, vas perdiendo la capacidad de asombro y eso tiene mucho que ver con tu personalidad, con tu ser interno para crear, ¿no? Entonces, ujú, el reto es enorme. Si todo el mundo está en las redes, ¿qué es lo que estás ofreciendo tú de diferente? Y al mismo tiempo se convierte en una producción como en serie, parece que se reproduce, caen en lo claro. mismo porque todos están tratando de contar el mismo chiste, la misma anécdota, caen en el mismo formato y luego se satura. Entonces el joven está cansado, cansado y cansado en la búsqueda de algo que no encuentra. Y ya nos llega, Ujú, es el agotamiento de la realidad, salir de casa, sí, ir a la escuela, la incertidumbre de no saber a lo que se van a dedicar, el estrés que les provoca vivir en esta sociedad que tú mencionas del cansancio. Yo creo que son generaciones que viven en enfermedades nuevas. Yo considero la angustia, el miedo y el estrés como enfermedades nuevas de estas generaciones y que eso atraviesan mucho su forma ujú, de ser y de ujú, hacer las cosas. A nosotros como profesores yo me he encontrado con esa novedad de aprender a aprender, cómo nos meten en estas pedagogías constructivistas, es decir, el alumno tiene que aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Y nosotros de docentes pasamos a ser facilitadores de herramientas y de recursos. Entonces, en esa facilitar herramientas y recursos, claro. se trata de formar a actores para la vida cotidiana, para la vida real, que lo que aprendan Ujú, en el salón de clase lo lleven allá afuera. Eso no nos tocó a nosotros. Entonces, ujú, creo que en el caso del ser profesor ahora, yo he llegado, pienso que voy llegando tarde a lo que he querido ser. Llego tarde al ser el escritor clásico, llego tarde a la audición, llego tarde a la beca, llego tarde al profesor, porque cuando nosotros éramos niños, la educación se centraba en el profesor. Y entonces ujú, tal vez yo decía, pues yo voy a ser profesor para enseñar, pero ahora la educación se centra en el estudiante, ya no en el profesor. Entonces otra vez claro, claro. llegando tarde, ¿no? Entonces, otra vez es ese descubrimiento, redescubrimiento
no es ya estudiar literatura para ser el escritor de la portada o enigmático que nosotros nos enseñaban, y por supuesto que atraviesa mi pedagogía para enseñar a escribir Ujú, literatura, que no enseño a escribir literatura, pero atraviesa mucho mi relación con los sueños y las intenciones de los estudiantes cuando eligen estudiar una carrera, y el hecho de toparse con la realidad que ahora está más marcada que con nosotros. Tú y yo claro. le buscamos, ok, aquí no voy a aprender a escribir la novela, pero voy a ir a la beca, voy a ir a la audición, voy a ir a lo que hay, y voy a hacer mi servicio social y voy a terminar esto para irme de aquí algún día, ¿no? O sea, teníamos Ujú, un caminito, pero ahora no lo veo así, no hay muchas opciones porque las tienen todas en la red. Y de lo que es esta revoltura de cosas, ellos se pierden y decir quién soy, qué tipo de escritor quiero ser. Yo les digo, yo personalmente sí les digo, escriban, está muy bien que escriban, pero creo que hay que ser un buen lector. Finalmente mi ujú, formación sigue saliendo, lector crítico. Hay que leer mucho, hay que leer los clásicos. A mí me decía Andrea Chavira, eh, si yo me quejaba de algo, me sacaban del programa. Y me decía, es que yo no sé preguntar en la entrevista o no sé qué decir o qué hablar. Pues lee. Incluso cuando íbamos a la escuela, creo que si no sabíamos algo, nos decían, lee y lee y lee. Entonces, lea, ahora, eso yo sí, lo replico mucho. Si no sabes escribir, si se te satura la mente o para diseñar un personaje, lee. Si no puedes, con la hipótesis para la tesis, ponte a leer y te va a abrir más ideas. Y claro, creo que es lo que claro. le falta al joven, al menos al que yo, en mi experiencia, eh, querer ser escritor sin pasar por el lector. Entonces, eso es una realidad muy fuerte porque los números de Ujú, la OCDE, de la ujú, UNESCO, de las competencias lectoras, hablan de otra cosa, ¿eh? Porque según no hay competencias lectoras en México y en Latinoamérica, siempre somos en los ujú, últimos o el último lugar, pero los jóvenes están leyendo otras cosas, se están construyendo en otros formatos, y quieren incursionar en la figura del escritor, pero ya en otro formato, no ese escritor clásico. Veo a la ok, escritura o al escritor en ese sentido como un oficio parecido al del zapatero, al del herrero, no sé, como escribir de una forma artesanal. ujú, Eso me parece bien, escribir de forma artesanal, pero sin pasar por la lectura. Yo no creo que haya una evolución ujú, de los géneros o de la literatura cuando el burro que tocó la flauta le salió una nota bonita y wow, esta es la tendencia de ahora. Yo creo que a lo mejor por mi formación creo que es la academia, la academia, seguir la historia de ujú, la literatura para ver lo que viene, y en ese sentido sí ser un rebelde y decir voy a transformar lo que hay porque lo conozco, no por accidente. Se claro. transforma el formato, el género por accidente, como ocurre con la lengua, eh, que si la mayoría lo hace así, entonces esa es la norma, aunque esté mal. Incluso Ujú, nuestro sistema de democracia, si la mayoría vota por alguien, no es porque es el mejor, es porque la mayoría lo eligió. Así son nuestros estudiantes ahora. Em, en la incertidumbre, en el estrés, en la exigencia laboral, en el ujú, futuro incierto que viene, pero que lo había con nosotros también. Y ahora la figura del profesor, somos esa generación, al menos en mi ujú, caso, que se formó de esa manera, de buscando lo que había, agarrando el tren en movimiento, a lo de ahora, que tienen ese reto. Yo veo muchas cabecitas a veces perdidas porque no saben cómo llegaron a estudiar literatura. Muchos no claro. conocen a los escritores básicos, como que para mí son básicos conocer a Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes o Elena Garro, no, o Cortázar. Ujú, No saben. Incluso me han llegado personitas que creen que cuando estudian literatura, porque se llama lengua y literatura, ahí les vamos a enseñar a leer, o sea, adquirir el código escrito, como el equivalente a cuando empezamos a leer en la primaria.
porque me Oh, llegan sin saber leer, y eso tiene que ver ya con otras políticas del sistema educativo. Imagínate el reto de enseñar literatura en este contexto ujú. de analfabetismo funcional, por decirlo de alguna forma, porque siguen avanzando, siguen avanzando de grado, y cuando llegan a estudiar literatura, no saben la historia que está detrás de la literatura. Yo quiero ser Oh, escritor y listo, y ya. En el mejor de los casos, en el peor, no saben leer. Y esa es una ujú, preparación de todos los días del profesor. Creo que claro. yo como profesor a lo mejor ya voy de salida, incluso, fíjate, de ser estudiante de literatura a ser profesor de literatura, ya llovió y ya vienen otros, que me estoy Sí, sí, dando sí, sí. cuenta de que también mis formatos, tanto de estudiante como de profesor, están cambiando y viene mucho la pedagogía. La literatura se está enmarcando así en Ujú, formatos pedagógicos, y el nuevo escritor va a tener que insistir mucho más y resistir. mm, claro, claro, es que qué importante esto que estás diciendo porque, eh, hay algo que se asoma aquí, ¿no? O sea, hay una inquietud, ¿no? O sea, esto que dices, quieren llegar como para aprender a leer mejor, pero no de, digamos, en un sentido analítico, en un sentido crítico, en un sentido de una búsqueda de sentido, de incluso en la lectura, sino alfabetizarse. Entonces, eso a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque justo, o sea, es qué es lo que mueve. Y muchas veces, tú lo mencionaste en tus escritos, es quiero ser J.K. Rowling, ¿no? O sea, es que sí, quiero ser J.K. Rowling, ¿vale? O sea, que yo te puedo decir que yo leí la saga, ¿no? O sea, y que me encantó, y es leyendo, o sea, me leí biografías de ella, en donde ella misma estudió, creo que estudió traducción, y que ella pues tenía que leer, ¿no? Tenía que leer. Quiso estudiar literatura, pero creo que no la aceptaron y terminó estudiando traducción y digamos, todo este bagaje que tiene es porque ha leído, o sea, no porque, aunque sea una escritora de éxito, ha leído. Pienso, por ejemplo, en escritoras que digamos que tienen un éxito comercial, ¿no? Pero que no por eso son malos escritores. Hay quien dice, alguna vez yo tuve ahí un debate con una persona que decía, si van a leer Harry Potter, mejor que no lean nada. A mí me pareció, no sé si tú concuerdes con eso, pero yo le dije que no, o sea, si van a leer, que lean, ¿no? Y si es Harry Potter, que lean Harry Potter, y si eso, Que lean lo que sea, que lean. que lean, y si Harry Potter los va a llevar después a que lean el Golem, y si después los va a llevar a que se metan en Tolkien, y si los va a llevar y hasta que lleguen a Drácula y hasta que lleguen, no sé, ¿no? O sea, Alicia en el País de las Maravillas, pues esa lectura, si se va guiando, te puede llevar a los clásicos, a lo mejor no al revés. A mí nos enseñaron leer los clásicos y luego, como si fuera cronológicamente, pues no sé como si fuera cronológicamente lineal, nos llevan a los contemporáneos, ¿no? Pero no Sí, llegamos nomás que hasta el boom, o sea, tampoco fue llegar a los contemporáneos. Entonces, acá a veces es al revés, o sea, empiezas a leer lo que te llama la atención, como Harry Potter, que a mí me parece una gran obra y que seguiré en ese debate, ¿no? Y que sí leí otra novela que a mucha gente le encanta y que yo dije, la voy a leer al crepúsculo, ¿no? Y no pude, o sea, sí la terminé, sabes, pero dije, ok, pero si eso lo lee alguien y la lleva otra vez a leer Frankenstein, no sé, otra obra clásica, pues está genial. Drácula. Pero hay Ujú. Drácula, claro, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo yo que ese es de esta parte joven, lo único que pasa es que a lo mejor nos quedamos en esa idea de que no hay más literatura, o pensaba en Isabel Allende, que ella misma decía, bueno, ella empezó desde el periodismo, desde una inquietud, ella no estudió, digamos, la parte académica y se avergonzaba de entrar a la literatura y de hecho todavía hace poco en algunas entrevistas recientes dice que mucha gente de la literatura en su país y en muchos países no la aceptan,
¿no? Pero hay muchas personas que leen Es verdad. literatura gracias a ella, ¿ok? Y Sí, que yo no la leí sí. en letras porque mis maestros decían que no la leyéramos o que no era buena literatura y que a mí me parece genial. Desde desde su primera Sí. novela, que ella escribe ya cuando estaba casada y tenía hijos y que por eso les digo, hay que insistir, o tú mismo les dices, ¿no? La Casa de los Espíritus, que es una gran, gran novela, ¿no? Entonces, me regreso un poco a esto porque me fui por otro lado, pero lo que te quería compartir es que efectivamente, estos alumnos que están llegando, ojalá y que por lo algunos lean, aunque sea Harry Potter, Isabel Allende, porque luego, por historias, no me tocó a mí, ni siquiera leen eso. Leen blogs, que no está mal, ¿no? Pero a lo mejor eso es ahora, ya ni siquiera leer Harry Potter, Julián, o sea, leer blogs, leer chats, no, ya no leen blogs tampoco, o sea, leer TikToks, no sé ya qué decir, porque a lo mejor Están estoy desfasada. están escribiendo sus propios formatos, se llaman fanfics. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, Ujú, y me han dado a compartir fanfics ahorita con lo que dices. Eh, yo tengo que leer lo de ellos ahora, fíjate, yo tengo que leer lo de ellos para ver qué es lo que quieren, entonces ujú, es un reto para mí para encadenar qué les puedo dar a leer, porque ujú. si les gusta esto, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, yo pienso que les digo, hay muchos clichés en la literatura. A mí el que me tocó era Paulo Coelho. A mí me decían, quien se sentía Ujú, intelectual no quería leer a Paulo Coelho. Yo nunca me sentí intelectual y como tú dices, Glafira, yo que lean. Yo les decía, mira, si vas a escribir una página como Coelho, escribe como Coelho. En el camino vas a ir sí, encontrando sí, tu sí. propia estilo, tu propia escritura, ¿no? Pero lee lo que puedas leer, ¿no? Que ahora los ha llevado a escribir historias de personajes del pop, de la cultura pop, y ellos se imaginan lo que pasaría con estos personajes. Una línea, por ejemplo, que me acaba de decir algunos estudiantes es grupos de pop, del K-pop, que les hacen historias y Ujú, esos fanfics se van siguiendo en las ujú, redes, en una plataforma, sí. van armando Ujú, el libro y se convierte en toda una novela. Claro que cuando yo quiero estructurar o desestructurar ese formato con la estructura clásica, pues sí, no voy a encontrar una profundidad en la psicología de los personajes, en los recursos narrativos del tiempo, el espacio, etcétera, pero, pero se le enseña que esa a lo mejor en lo que va la tradición literaria va en esto, y uno dice, mira, claro. pues mira, entonces esto viene de aquí, esto viene de acá. Se están haciendo ahora tesis de fanfic. Tenemos ahí en la UABC en Humanidades, dos proyectos de tesis de fanfic y que no los quisimos dejar afuera porque son sus inquietudes. Bueno, a ver por dónde va esto. Ellos quieren que las nuevas expresiones o nuevos formatos se metan con el canon, pero yo les digo, entonces pon a dialogar un fanfic con una novela canónica y analízalo y aplica literatura comparada. Y ahí pues ya estás metiendo la academia sin dejar Ujú, su recurso, su materia prima, que es el fanfic, con otro recurso que es algo tradicional o clásico, y luego lo compara y ahí se va dando cuenta de cuáles son las diferencias, cuáles son los recursos que a lo mejor faltan, o a lo mejor reafirman que ya no es ujú. lo que la literatura antigua que nosotros leímos y que ahora se tiene que leer así. Y yo les digo, pueden leerlo así, hay que teorizar sobre eso para ver por qué Claro, quieren leer eso, claro, claro, ¿no? claro. O sea, es argumenta, yo creo que esa es su manera, muy respetable y que a lo mejor sí, a nosotros no nos tocó, pero que ellos pueden innovar una nueva forma que a lo mejor ya no entenderemos tú y yo, que tenga que ver con sus inquietudes. Otra vez creo que la inquietud nos ha acompañado todo el programa y que justo esa inquietud también se argumenta. Y en esa Y, argumentación hay una teorización y ellos abrirían una nueva teoría que ya no nos va a tocar a nosotros, pero cuando ellos sean maestros de literatura, si lo son, o escritores famosos, ¿por qué no? Pues podrán hablar de dónde surgió esto porque es un semillero que a tú y yo ya no entendemos.
como los fanfic, que a mí me ha tocado hablarlos también con personas muy jóvenes dedicadas a la literatura y que me lo han explicado, me cuesta trabajo entenderlo, pero me encanta la idea y que yo digo, vale, o sea, es muy lindo porque es sumamente, creo que con una creatividad punzante, constante, ¿no? Qué bueno que los están aceptando ya en la parte académica, pero sí se necesita que ellos mismos lo teoricen, lo argumenten y que sean las nuevas estructuras que acompañen a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, todo Sí, esto viene justo de esta inquietud de cómo podemos compartirle al otro, enseñar incluso lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cerráramos, porque no, aquí nos podemos quedar todo el tiempo, ¿no? Hablando de nuestras anécdotas, bueno, me ha gustado mucho todo lo que hemos recordado y que no me acordaba también. Pero entonces, a ver, Julián, ¿puede enseñarse literatura? ¿La literatura se enseña? sí, la pregunta en el aire y te la voy a contestar desde mi punto Ujú, de vista porque finalmente es la literatura y la vida, ¿no? Para mí la literatura se convirtió en parte de mi vida y esto es muy curioso porque no soy escritor de ficciones, pero sí tengo varios libros publicados de análisis literario. Justo ayer acaba de salir un libro en el que tú me hiciste un prólogo que fue mi tesis de ujú, maestría de la relación entre el teatro y la sociedad. Tengo la tesis del doctorado que es más en el instituto lo llaman ficciones críticas y es por ahí por donde yo me quiero ir, por las ficciones críticas que relaciona tu propia testimonio de vida, pero con ese argumento de por qué se viven así en estos momentos históricos, ¿no? Ser profesor de literatura me ha llevado a mí, me ha dado una carrera y me ha colocado en una posición para decir si se puede enseñar literatura o no. Y creo que la literatura, viéndolo desde el campo de las artes, todavía no hay una fórmula para enseñar literatura. Yo no puedo enseñar una novela hacer una novela, pero sí los mecanismos, como tú dices ahorita, aprovechando las experiencias que a nosotros nos tocaron, poner mucho cuidado en lo que decimos para decir, no te voy a enseñar literatura, pero te voy a hacer que te enamores de la literatura y de lo mm, complejo que es, porque así me tocó a mí, y tal vez te termines enamorando de ser profesor de literatura y, y después de 21 años de dar clases en la universidad, porque tengo 30 años dando clases desde que comencé, seguir preguntándote por si se puede o no claro, enseñar literatura. Creo que tiene que ver con el ujú, arte. Yo apelo mucho a Heidegger. No sé si lo entienda o ujú, no, pero para mí Heidegger es el filósofo del ser inatrapable que si te acercas se escapa y si te alejas sí, aparece. Entonces, ujú, algo ha aparecido cuando intento enseñar literatura no desde la creación, pero sí desde la teoría, ujú, desde el análisis literario, desde los proyectos de investigación. Hay personas egresadas que son escritores, hay editores, hay profesores, hay investigadores. Ya me encuentro en mi campus con mis colegas que son doctores, incluso antes que yo les di clases en la licenciatura. Entonces, si se puede enseñar o no literatura en esos contextos, creo que ya cambia la respuesta y son los productos que están allí a la mano del que uno participó. No sé si lo hice claro, bien o mal, pero tener más de 20 años en la insistencia y la persistencia, como nos ha acompañado, que bien lo dices, creo que ah, hacemos un bien a la sociedad a partir de la reflexión de la búsqueda por la literatura. A lo mejor no la claro, encontramos y a lo mejor no descubrimos el género nuevo, pero lo estuvimos buscando y lo estamos buscando en el salón de clases. A lo mejor en esa búsqueda nos damos cuenta de que lo que se tienen que ujú, cambiar son los formatos, el espacio, ya no esta academia cerrada en cuatro paredes desde lo aristotélico hasta ahora, ir cambiando a lo mejor las formas, ¿no? Pero cuando aparecen ahí estas ujú, personas que llegaron con muchas expectativas
y que viven ahora de eso, de una formación, pues creo que vale la pena, ¿no? De seguir tratando de enseñar literatura y de intentar responder por la literatura. Creo que eso conecta muy bien la parte clásica con con la actual, con las nuevas generaciones, ¿no? Creo que ha sido la intención y yo lo he descubierto con los formalistas rusos que nos rompían la cabeza en la universidad, pero que los conocí en la universidad y no los solté. Enseño mucho teoría literaria con ellos. Ya se preguntaban por la literatura y creo que nos seguimos preguntando por la literatura. ¿Se puede Sí, o sí, no sí. enseñar literatura? Eh, Ujú. Creo que ahí están lo que hemos formado, lo que hemos hecho, ¿no? Y Claro. eso es lo que nos tiene aquí a ti, a mí, de esa Ujú. pregunta, vivimos de esas inquietudes. Claro, ahorita que mencionaste a Heidegger, o sea, una de las cosas que dice Heidegger, que lo importante es el camino, ¿no? Y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, es el camino que vamos forjando y en el Completamente. camino vamos observando la meta que nos va llevando, pero a lo mejor esa meta se mueve, pero vamos forjando un sendero en esa búsqueda en la que nos encontramos y que nos va a llevar a la búsqueda, curiosamente, del autoconocimiento, ¿no? En medio de todo lo que estamos haciendo. Pues, Julián, muchas gracias por acompañarme, gracias por esta charla, gracias por las risas, por todo lo que recordamos y gracias por enseñar literatura, digamos, desde esta idea y la duda que va a seguir quedando abierta, porque no se trataba de responder la pregunta, sino justamente seguir cuestionándola. ¿Se enseña o no se enseña? Enseño literatura, soy literato, soy escritor, soy un profe. En cualquiera de las respuestas que tengas, yo creo que la invitación es volver a hacer una pregunta y volver a hacer una pregunta para que esa pregunta nos lleve a nuevos caminos, pero también a nuevas inquietudes. Así que gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Glafira, por hacerme recordar y por llevarme a esta ruta de vida a través de la literatura. Me encantó, estoy fascinado. Muchas gracias por provocar esto. Y gracias a ustedes quienes nos han acompañado en esta reflexión, en esta historia de vida para reflexionarnos y esperamos que ustedes pueden, como les digo, escuchar este programa con calma para darse cuenta cuáles fueron esas cosas que les impactaron, que los reflexionaron y también que los inquietaron y los invita a insistir. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Conócete.